bienvenidos una vez más a Choque con la Cruz. Mi nombre es Marian. Hoy es un día especial para mí porque aquí en Choque con la Cruz tenemos a alguien especial. Mi otra mitad, mi amado esposo, Kevin. Hola, Hola, Kevin, ¿cómo estás? estamos muy bien, estamos aquí emocionados por la primera vez. Yo también estoy contenta, amén, de que compartas con nosotros aquí en Choque con la Cruz cómo fue que conociste a Jesús, amén. Así que para aquellos que no te conocen, Kevin, si podrías compartir cuánto tiempo llevas en el Evangelio. Yo empecé a la iglesia como mis 15, 16, sería como el 2010, empezando la high school, y fue verdad que encontré a Jesús, a Dios, y desde ahí pues, empecé a seguirlo. Esos son como cuánto, como 15 años ya. Quizá un poquito más. Wow, okay. So, 2010 más o menos, eras un chico que estabas empezando tu escuela superior. ¿Cómo fue que conociste a Jesús? ¿Qué te llevó a ese momento? Am, pues conocí a Jesús porque mis padres fueron a la iglesia como tal. Am, Hubo un momento, ¿verdad? Que mi mamá se enfermó, tuvo como, le dio, yo creo que la hemoglobina baja, Ujú, y pues, un momento que estábamos en un supermercado y se desmayó, y tuvo que ir al hospital, y después de un hospital, pero le dijeron que fue un milagro, ¿verdad? Que él sobrevivió, que tenía muy baja la sangre. Hubo un momento que mi papá tiene un amigo que empezó a ir a la iglesia, este, y él seguía invitando a mi papá, y un día pues decidieron ir a la iglesia, y ahí fue pues, donde empecé a conocer más de Dios, empecé a escuchar la prédica, am, al escuchar las prédicas, ¿verdad? Durante varios días de culto, pues, me fue interesando, ¿verdad? Leer la Biblia. Empecé a leer la Biblia, me interesaba la historia. Am, Después de que empecé a leer la Biblia, ¿verdad? Empecé a orar. Después de que empecé a orar, ahí fue donde, ¿verdad? Pude realmente ver y creer, ¿verdad? ujú. De quién era Dios, porque cuando empecé a buscar más de lo que era su presencia, de leer más la palabra, este, empecé a experimentar, ¿verdad? Como cosas sobrenaturales. Y ahí Okay, fue donde pues, se confirmó básicamente mi fe. okay. So, antes de esto, ¿ustedes no iban a la iglesia? No, antes de eso, pues hubo un momento, ¿verdad? Que mi papá tuvo otra amistad, ¿verdad? Que también lo habían invitado. Fuimos, pero después dejamos de ir porque no era nuestro gusto, básicamente. Okay. So, no creciste en un hogar cristiano. Tu experiencia con llegar a la iglesia fue porque tu mamá estaba enferma y un amigo de tu papá lo invitó a la iglesia y ahí fue que pudieron asistir y tus papás decidieron seguir yendo. Sí. Okay, Y para ser claro, ¿verdad? Mi manera, ¿verdad? De por qué yo decidí seguir a Dios, no era porque mi mamá se enfermó y porque mis padres decidieron. Fue una decisión, ¿verdad? Que yo hice basada en mi experiencia. okay. So, eso fue lo que llevó a tus papás a la iglesia, pero a ti como tal, comentaste que escuchaste la prédica y te dio interés, entonces te como que indagar por ti mismo, comenzaste a leer la palabra, comenzaste a orar y ahí fue que empezaste a conocer al Jesús de que te estaba hablando la Biblia. Sí, porque, ¿verdad? Mientras escuchaba las prédicas, sí, pues, a veces había personas que te contaban sus testimonios y se me hacía interesante, ¿verdad? Y por alguna razón, ¿verdad? Sentía un deseo de leer la Biblia, ¿verdad? Y me imagino, ¿verdad? Que será Dios poniendo, ¿verdad? Ese querer de yo poder indagar más en su palabra. Me acuerdo que empezando, leía todos los días la Biblia, este, solamente porque me interesaba, quería saber, ¿verdad? Ujú. De lo que hablaban y predicaban las personas. Entonces, después de comenzar a leer la Biblia y tener esas
curiosidades y ese interés por la palabra. ¿Hubo algún momento en que tú dijiste: "Guau, esto como que es para mí, necesito entregarle mi corazón a Jesús"? Pues sí, porque, bueno, decidí hacer eso porque, como había dicho, ¿verdad? Había experimentado en mi búsqueda entre la oración, si yo siempre sentía, digo yo, como el Espíritu Santo, ¿verdad? En mí. Sí. Siempre oraba y pasaba que sentía como un manto detrás de mi espalda mientras oraba, Ujú. pasaba al frente, lo mismo, siempre se sentía una mano encima de mi hombro, como si alguien estuviera orando por mí, y cuando venía a ver, no había nadie detrás, y era ese Jesús orando por mí, clamando por mi vida. Entonces, esas fueron las experiencias sobrenaturales que tú mencionaste ahorita, que fueron como las que te conquistaron el corazón. Ujú. Sí, me acuerdo que una vez todavía estaba empezando la iglesia, este, estaba durmiendo y de momento abrí mis ojos y había como una persona a mi lado que era como brillante, blanca Wow. y, y no sé, pude ver eso y pues como que caí en sueño otra vez y pues desperté el otro día, ¿verdad? Este, aún así, aún hasta, ¿verdad? Yo digo, hasta lo más malvado pude sentir, ¿verdad? Lo que era el enemigo rondeando mi casa. Recuerdo que una vez estábamos en mi casa y aún mis padres, ¿verdad? Sintieron, ¿verdad? Como si hubiera algo al frente de nuestra casa que quería entrar, pero no era algo bueno. ¿Cómo sabías que no era algo bueno? Ah, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Era un sentir como si algo estuviera rondeando fuera de mi casa que quería entrar, pero no podía entrar. Solamente se quedaba afuera, como vigilando, digo yo. No era algo que yo podía ver, o Ujú. nada, pero era una inquietud que sentíamos en nuestros corazones, ¿verdad? Y que nos inquietaba orar, y cuando oramos, eso que estaba al frente se fue y podemos sentir la paz otra vez. Okey, so la diferencia entre el sentir lo bueno y lo malo es que uno te estaba dando inquietud, pero lo bueno, el Espíritu de Dios te traía paz. Exacto. So esa es la diferencia, okey. Entonces, cuando empezaron a orar, sintieron la paz porque ese espíritu que estaba allá afuera desapareció. Sí. Y eso era, ¿verdad? Todo empezando la iglesia, ¿verdad? Y cómo no, ¿verdad? Creer, ¿verdad? Algo, algo así que viene, o sea, son cosas que sí no se pueden ver, ¿verdad? Pero yo sé que es real porque yo lo pude sentir, yo lo pude experimentar. Amén. Y la fe es creer en las cosas que no se ven, ¿no? Ujú. Eso es una parte del caminar con Jesús, eso de fe. Muchas veces no tenemos las palabras para explicarlo porque obviamente es difícil a veces describir algo que no puedes ver, pero sabes que es real porque lo sientes. Así Y es. eso es la parte del evangelio que te convence cuando tú tienes la experiencia en el caminar, cuando tú experimentas lo que es la presencia de Dios, cuando tú tienes ese encuentro sobrenatural, como tú estás mencionando, tú sentías que oraba por ti, que estaba a tu lado mientras dormía. Esas son cosas que marcan a uno y no es fácil no creer en algo que obviamente tú estás viviendo, tú estás sintiendo, lo estás Ujú. experimentando. No le quita, lo real, no lo hace menos real porque no lo vemos, amén. Y Kevin, como un muchacho joven que comenzaste a ir a la iglesia y a comenzar a tener esta fe mientras estabas en la superior, ¿no se te hizo un poco difícil? ¿Hubo algo? Porque obviamente si tú decidiste caminar, me imagino que hubo cosas que tuviste que cambiar, ¿no? ¿No hubo algo como que se te hizo un poco difícil? Am, pues empezando, ¿verdad? Mi manera de hablar, de hablar, de expresarme cambió. No puedo decir que
era un muchacho siempre hablaba bueno, siempre había 2 o 3 palabritas malas que se salían por ahí, pero, ¿verdad? Mi manera de hablar cambió, de expresarme, a una persona, ¿verdad? La influencia que había alrededor de mí, pues, no era algo que me cambió, ¿verdad? No me motivaba a buscar lo malo o algo así, sino que, ¿verdad? Mi meta era, ¿verdad? Buscar más de Dios en ese momento. Okey, so la influencia del grupo, de tu alrededor, no era lo fuerte suficiente como para moverte de lo que tú estabas encontrando en Cristo en ese momento. Sí. Y digo yo, aún las personas, ¿verdad? Y la influencia, el cuando empecé a ir a la iglesia, así como que se alejaron. O sea, no necesariamente tuve que yo que alejarme, sino ellos mismos se alejaron solos. Es algo que eso que tiende a pasar para aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Cuando uno decide seguir a Jesús, cuando uno tiene un encuentro con la cruz así que te marca y te cambia y uno realmente tiene esa convicción, al uno cambiar, a veces no tienes que hacer nada más porque la gente misma se espanta y se va. Saben como que ya no estás para lo mismo, como que las cosas cambian. Ya, por ejemplo, ¿verdad? Cuando yo era joven, que tuve mis experiencias, Em, un ya no es lo mismo cuando te juntas con el grupito de antes, con las mismas amistades, que los temas ya no son igual y como pues que la gente, Dios mismo las va moviendo porque es que ya no comparten lo mismo. Uno al convertirse en luz, pues la tiniebla como que se dispersa. En todo este tiempo, Kevin, que tú has caminado, ¿verdad? En la fe de Jesucristo, de seguir a Jesús como tu Salvador. ¿Ha habido algún momento en donde te has sentido desanimado o has tenido alguna duda? Pues sí, he tenido varias dudas, varios desánimos, ¿verdad? Am, Uno de los desánimos es, ¿verdad? Cuando am, nos acercamos a personas, ¿verdad? Que dicen, ¿verdad? Buscar de Dios o tratan de buscar a Dios. Por lo menos en mi sentido era la juventud, yo me acuerdo que muchos jóvenes, ¿verdad? Iban y se iban, ¿verdad? De la iglesia. Son personas que traté de hacer una amistad con ellos, pero, como te digo, son personas que nunca tuvieron, tuvieron la experiencia que yo tuve, sino que tuvieron, se motivaron más por las cosas de afuera que de las cosas de la iglesia, de las cosas de Dios. Personas que no tuvieron ese encuentro, que no le dieron la oportunidad a Jesucristo de enamorarlos. Sí, Okey. eh, yo para decir por verdad pensaba, ¿verdad? Que habían personas como yo que habían sentido la presencia, habían sentido a Dios como yo lo había experimentado por primera vez, Ujú, am, pero eso no era el caso, ¿verdad? Porque no toda joven, ¿verdad? Hizo como yo hice de seguir a Dios, de buscar su palabra, de buscar esa búsqueda, ¿verdad? Si era real o no, de ujú. lo que predicaba, sino son personas que se dejaron basar solamente de lo que escuchaba de la prédica. No indagaron, no quisieron buscar más de su presencia, no quisieron orar, am, sino son personas que Se es conformaron con algo superficial y no s en llegar a una intimidad más profunda. sí, Okey. Y como joven en ese tiempo, estás mencionando que eso era un poco desánimo, ¿dirías que era difícil conseguir jóvenes en el lugar donde tú estabas entonces como dedicado? pues sí, era muy difícil, conseguir jóvenes que realmente buscaran la presencia de Dios. Am, un plan en todo el tiempo que yo estuve en la iglesia, s no pude hablar conseguir, ¿verdad? En ese momento. No estoy diciendo, ¿verdad? Que no lo hay, pero donde yo estaba, por lo menos, los jóvenes que estaban allí no quisieron esa búsqueda como yo la quise. Y se me hizo un poco, ¿verdad? Triste porque
no tenía nadie con quien compartir, ¿verdad? Esa Sí. experiencia y compartir la palabra. ¿Puedes decir que fue una época en donde te sentiste entonces bastante solo? Puedo decir, sí, que me sentí solo, mm, que no hubo jóvenes que querían buscar o querían experimentar eso. Y para esas personas que nos escuchan, que muchas veces quizá han recibido una invitación a una iglesia, han ido, pero han sentido más que como la emoción y no han tenido esa experiencia así como tú tuviste, ¿verdad? De que, wow, escuchaste la palabra y te interesó, empezaste a indagar, empezaste a buscar personalmente. Y quizá pues han sido jóvenes o adultos que han hecho como los que tú has descrito ya, que llegan y se van, ¿verdad? Como que se están como desanimados. Em, ¿Qué tú le puedes decir que fue lo que te ayudó a ti a mantenerte? ¿Verdad? Yo suelto, ¿verdad? Que a cada persona que está empezando, ¿verdad? O aún no está empezando, ¿verdad? Y quiere buscar, ¿verdad? Sentir eso que yo pude sentir y que otras personas han sentido. Yo te recomiendo, ¿verdad? Indagar en la palabra. ah, in- Siempre lee la Biblia, busca más allá, ¿verdad? Pídele a Dios revelaciones, ora. Me acuerdo que eso era lo, ¿verdad? Lo más que podía hablar, Ujú. sentir la presencia era más el orar. El orar es esencial para buscarle de Dios. Este, ¿verdad? Y verás que mientras más tú busques de Dios, este, tú puedas sentir más cosas, no, diferentes experiencias. Me acuerdo que, ¿verdad? Mientras empezaba también, eh, Dios me usaba para hablarle a personas. am, y era algo que, ¿verdad? Que a veces yo me cuestionaba si era yo por emoción o si era Dios. Y ahí fue donde pude ¿verdad? Diferenciar, ¿verdad? Lo que era la emoción y la presencia, ¿verdad? Porque es algo que yo no puedo explicar, ¿verdad? Es algo que tú sabes y tú sí, con certeza que es Dios. Para aquellos que nos están escuchando, ¿verdad? Estas cosas, como he explicado en otras entrevistas y otros podcasts que hemos tenido, episodios de podcast, realmente lo que nosotros estamos hablando son cosas que tienes que experimentar por ti mismo. Am, lo que es la oración y esas experiencias, como está hablando Kevin, que Dios te da palabra para hablar a otras personas. Definitivamente al principio uno tiene esa duda de momento porque son cosas nuevas, experiencias nuevas y a veces uno dice, oye Señor, ¿seré yo? ¿O serás tú realmente que me estás guiando a hablar a esta persona, a darle este mensaje? Pero uno va aprendiendo que realmente no es uno y es Dios porque el sentir es diferente y son cosas que realmente no nacen de uno, como son cosas que tú nunca le dirías a una persona así porque sí. Am, y no son cosas fáciles de entender para las personas que, pues, no están en este caminar, que no han tomado la decisión que Kevin, por ejemplo, ha tomado, y definitivamente solo se puede entender al 100% cuando uno camina. No son siempre que uno puede, ¿verdad?, tener ese testimonio de que, wow, no tuviste que pasar por algo muy difícil, no fue una muerte o que tú saliste de un vicio de droga o de una ganga o cosas así. Muchas veces las personas tienen esos testimonios dramáticos, así, tú sabes, bien impactantes y muestran la gloria de Dios, pero también en testimonios como el tuyo se ve la gloria de Dios, amén. Porque Dios trabaja con todo el mundo de diferente manera y no hay que salir de algo tan grande como para amar a Dios. Y eso es lo que me gustaría que aquellos que nos escuchan hoy pudieran entender. No tienes que haber sido prostituta o drogadicto o ninguna de esas cosas para que Dios pueda enamorarte y puedas amarlo tan grandemente como aquel que, gloria a Dios, salió de ese ámbito. Dios Ujú. está para todos y todo testimonio es válido, todo testimonio es diferente y muestra la gloria de Dios a su manera. Y siempre para mí ha sido impactante el testimonio tuyo, Kevin, porque
Realmente, a mí personalmente me hubiera gustado haber tenido un testimonio así, saber que eh, pude haber escuchado la palabra de Dios y simplemente creer y permanecer en medio de las influencias, en medio de los problemas, de la juventud, de muchas cosas a veces que uno está pasando. Y yo no tengo un testimonio así, pero gloria a Dios porque tú sí. Amén. Y para aquellos que nos escuchan, tu testimonio también es válido, amén. Joven, si estás escuchando, no es necesario que te alejes del Señor si Él te está dando la oportunidad de conocerlo ahora para poder amarlo. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón, dejar que esa palabra comience a plantar semillas en tu corazón, que ella misma sea la que te convenza. Abre una Biblia, dobla rodillas, preséntate ante el Señor y pídele experiencias que te cambien, que te transformen, que te enamoren. Y no esperes a que pasen cosas mayores para poder enamorarte de Jesús, amén. Sino si estás teniendo la oportunidad de escuchar esto, si has tenido la oportunidad de que alguien te invite a una iglesia, aprovéchalas, porque ese es Jesús tocando a tu puerta, a la puerta de tu vida, de tu corazón, dándote la oportunidad del que lo conozcas ahora, antes de que pases por situaciones más difíciles y entonces tengas que venir a Él de una manera más complicada y más triste. Amén. El Señor muchas veces nos da oportunidades para prevenir dolores en nuestra vida y las desperdiciamos. Así que, Ujú. amén. ¿Qué te mantiene en el camino, Kevin? ¿Hay algo que te mantiene en el camino? Am, pues me mantiene en el camino, ¿verdad? Básicamente de mi fe, realmente. Am, He visto la mano de Dios en mi vida, he visto cómo Dios me bendice, ah, en cosas que jamás me había imaginado, ¿verdad? Si no hubiera sido por la ayuda de Dios. Amén. Am, He visto y he experimentado, ¿verdad? Cosas sobrenaturales y es algo que, ¿verdad? Que yo, yo siempre trato, ¿verdad? Siempre acordarme de sus bendiciones, siempre me acuerdo, ¿verdad? De estas experiencias, porque eso es lo que me mantiene a mí, ¿verdad? Mi fe, de las cosas que yo he experimentado, saber, ¿verdad? Y no olvidarme, porque a veces nos olvidamos, ¿verdad? Sentimos la presencia de Dios, Dios nos habla, vemos cosas sobrenaturales, vemos como Dios hace cosas sobrenaturales con nosotros, ¿verdad? Ujú. Como un medio, y nos olvidamos, ¿verdad? Pasa el tiempo y nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho. ¿Verdad? Y yo siempre trato de acordarme de las cosas que Dios ha hecho conmigo, que Dios ha hecho a través de mí, y las cosas que yo he visto y experimentado. Eso lo que mantiene mi fe, ¿verdad? Yo recomiendo, ¿verdad? Que toda persona no te olvides, ¿verdad? De, de lo que Dios ha hecho contigo, no te olvides de lo que tú has experimentado. Trata de acordarte de su misericordia, de, de cómo Él te perdonó. Trata de acordarte de cómo Él restauró tu matrimonio, cómo restauró tu familia. ¿Verdad? Acuérdate Amén. de ese primer amor, que ese sea, ¿verdad? Tu fe, de lo que tú has visto y tú has experimentado. Las personas que estaban allí siendo a Jesús, ellos vieron y siguieron a Jesús, Amén. ¿verdad? Los 12 discípulos vieron y siguieron a Jesús, vivieron con Él, y eso es lo que mantuvo su fe hasta lo último. Amén. Pablo no vio a Jesús, ¿verdad? Y no lo siguió, pero cuando él chocó con esa cruz, ¿verdad? Que Dios, mientras iba en caballo, Dios le dio iluminación con los dos ciegos. Esa experiencia lo marcó en su vida tanto que gracias a eso fue que él creyó, ¿verdad? Y Amén. mantuvo su fe, predicándole a todo el mundo, ¿verdad? Alrededor de millones de gentiles, ¿verdad? Que Jesús era real, que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Definitivamente es la experiencia, es la búsqueda. El truco que la gente quiere conseguir o como le quieran poner, realmente es la experiencia. Si tú no lo experimentas, no vas a permanecer. Por eso la búsqueda es muy importante, por eso la palabra nos dice que tenemos que orar, tenemos que ayunar, amén, que tenemos que mantener orando a todo tiempo. Hay que estar siempre comunicándonos con el Señor
Y la palabra nos enseña en los Salmos, el salmista dice: alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de su beneficio. Amén. Nos exhorta, se exhorta a sí mismo, a su alma, que se acuerde de dónde fue sacado. Por eso mismo, porque nosotros las personas tendemos a olvidar, y para uno permanecer en este camino no puede olvidar. Jesucristo, el sacrificio que él hizo fue grande, lo hizo por amor, Dios lo entregó por amor a nosotros. Es el camino hacia la verdad, es el único camino al Padre realmente. Él es la verdad, Él es la vida, y es la única persona en toda la historia de nuestro mundo, de toda religión, de cualquier cosa que quieran decir, que estuvo dispuesto a no solo enseñar, sino a vivir lo que enseñaba. Y no solo eso, estuvo dispuesto a morir por lo que creía, estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. Así que les quiero agradecer a mi esposo, porque yo sé que él a veces es un poco tímido. Así que gracias, Kevin, por tomarte tu tiempo y compartir aquí en Choque con la Cruz conmigo y con nuestras personas que nos escuchan, compartir tu testimonio. Te agradezco, amén, para aquellos que nos están escuchando. Antes de terminar, quisiera recordarles que pueden escucharnos por Apple Podcast y Spotify. Y si desean ver el video está en YouTube. Y aquellos que nos están escuchando, amén, que desean conocer a ese Jesús que dio su vida por nosotros, aquel que, si tú le das la oportunidad con solo escuchar un mensaje, abrir una Biblia y pedirle que entre a tu corazón, Él puede hacer muchas cosas en ti. Te puede dar la paz que tanto anhelas, te puede dar el sentido a la vida que tanto andas buscando, y que puede hacer muchas cosas más. Yo quiero invitarte a que, si tú deseas hacer una oración de fe, que repita la próxima oración conmigo y le des la oportunidad a Jesús, así como nosotros, ¿verdad? Cada uno de los que hemos participado aquí en Choque con la Cruz hemos hecho. Amén. Así que, si me puedes acompañar, Kevin, vamos a orar por aquellos que nos están escuchando, que quisieran conocer a Jesús. Es simple, solo tienes que repetir: Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día por mis pecados, Señor, para que yo tuviera la oportunidad de volver al Padre. Sé, Señor, que solo tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede tener acceso al Padre sino a través de ti. Reconozco que soy un pecador y quisiera ser limpiado en esta hora. Te pido que seas el dueño y Señor de mi vida, que entres a ella y que quites de mí todo lo que no es de tu agrado, que rompas con mis cadenas, Señor, y que yo pueda ser una nueva criatura libre en ti. Te pido que seas tú moldeándome y guiándome a través de tu Espíritu Santo, y que me ayudes a alcanzar mi propósito en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre les digo, si hiciste esta oración, este es el primer paso. Te invitamos a que busques una iglesia cerca de ti que crea en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que pueda ayudarte en este camino que has decidido tomar y que pueda discipularte, porque ahora es que viene, ¿verdad?, lo importante. Una vez nosotros creemos, hacemos confesión de fe, necesitamos unirnos a un grupo de personas que piensen como nosotros y que puedan ayudarnos a discipularnos y crecer, enseñarnos para que podamos crecer y madurar en este caminar. Si quisieras conectarte con nosotros, te invito a que vayas a choqueconlacruz.com. Ahí puedes comunicarte con Choque con la Cruz y puedes enviarnos mensajes. Así que Dios le bendiga. Gracias una vez más por entonar, y esperamos ser de bendición a tu vida. Amén. Amén, Dios bendiga.